Hay una frase que lleva años flotando en los pasillos del poder en México. Una frase que no aparece en ninguna declaración oficial, que nadie admite haber dicho, pero que todo el mundo en la política mexicana conoce de memoria. Si caigo yo, caemos todos. Esa es la frase que explica mejor que cualquier informe del FBI, mejor que cualquier operativo de la DEA, cómo funciona realmente el poder en México. El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador en funciones del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a 9 personas más, entre ellas un senador en funciones, de narcotráfico, asociación con el cártel de Sinaloa, posesión de armas de guerra y conspiración para inundar Estados Unidos de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas. Pero hoy no vamos a hablar solo de México. Hoy voy a hacer algo que sé que a muchos les va a molestar. Voy a mirarlos a los ojos, a ustedes, mis amigos europeos, y les voy a decir, antes de señalar a México, mírense al espejo. Bienvenidos a Mundo Beto. Yo soy Beto y esto va sin anestesia. Rubén Rocha Moya tiene 76 años, es maestro rural de origen, ex dirigente estudiantil, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ex senador de Morena, y desde 2021 gobernador del estado mexicano de Sinaloa. Un hombre construido en la academia y en la política de izquierda, un hombre que lleva toda su vida en el estado, y un hombre que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, prometió protección al cártel de Sinaloa antes incluso de ganar las elecciones. Según la acusación formal presentada ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, financiaron, intimidaron y secuestraron a rivales políticos para garantizar la victoria electoral de Rocha Moya en 2021. La transacción, según los fiscales, era simple. Ellos te ponen en el gobierno, tú los proteges una vez que estás adentro. Y así fue. Según los fiscales federales de Nueva York, el gobernador Rocha Moya se reunió con líderes de los Chapitos después de tomar posesión del cargo y les garantizó control casi total sobre la Fiscalía Estatal, la Policía de Investigación, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Culiacán. No se compró una patrulla, se compró todo el aparato de seguridad del Estado. A cambio, según la acusación, los implicados recibieron millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa, millones que salieron de la venta del fentanilo, de heroína, de cocaína, de metanfetaminas, y el subprocurador de la Fiscalía Estatal, Dámaso Castro Saavedra, recibía, según los documentos judiciales, alrededor de $11,000 mensuales del cártel a cambio de filtrar información sobre operativos, alertar sobre agentes de la DEA y proteger a los miembros de la organización criminal. $11,000 al mes, todos los meses, como si fuera un empleado, porque en efecto lo era. Solo que su patrón no era el gobierno de Sinaloa, eran los Chapitos. Hay un detalle más en esta historia que me parece fundamental. Uno de los acusados, Juan Valenzuela Millán, ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán, no solo protegió cargamentos de droga, según la acusación, ordenó el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esa persona, en octubre de 2023. Los mataron porque sospechaban que cooperaba con la investigación estadounidense. Por eso Millán es el único acusado que enfrenta pena mínima obligatoria de cadena perpetua. Rubén Rocha Moya, desde México, negó todo. Dijo que la acusación es un ataque contra la Cuarta Transformación, que viola la soberanía nacional. Y el fiscal especial de la Fiscalía Federal Mexicana salió a decir que revisarán las solicitudes de extradición con pleno respeto a la soberanía nacional. Ya sabemos lo que eso significa. Para entender lo que está pasando hoy en México, tenemos que hablar de un hombre que ya no es presidente, que supuestamente se retiró a su rancho en Palenque, que dice que no se mete en política. Andrés Manuel López Obrador. AMLO defendió públicamente a Rubén Rocha Moya en múltiples ocasiones. Cuando en julio de 2024 estalló el escándalo en torno a la aparición de Ismael El Mayo Zambada en territorio estadounidense y surgieron versiones de que Rocha Moya había tenido algún papel en los hechos, AMLO salió a decir que la violencia en Sinaloa era culpa de Estados Unidos. No del narco, no de los políticos corruptos, de Estados Unidos. Y así funciona el sistema, porque la genialidad de AMLO, y hay que reconocerlo, fue construir una narrativa donde cualquier ataque externo se convierte automáticamente en un ataque a la soberanía,
a la Cuarta Transformación, al pueblo, un escudo perfecto. El periodista Carlos Loret de Mola fue contundente esta semana y lo citó textualmente. Es el García Luna de López Obrador. García Luna, recuerden, fue el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, el hombre que estaba a cargo de la guerra contra el narco y que fue condenado en Estados Unidos por recibir sobornos del cártel de Sinaloa. Cada sexenio en México tiene su García Luna. Cambia el partido, cambia el nombre. El mecanismo es el mismo. Quiero ser preciso aquí, porque esto es importante. No estoy diciendo que AMLO era narco. No hay una acusación formal contra él, y ese no es mi argumento. Estoy diciendo algo más sofisticado y más peligroso. AMLO operó desde la lógica del no combate, la estrategia de abrazos, no balazos, la decisión política deliberada de no perseguir, no detener, no extraditar. Y esa decisión, independientemente de sus motivaciones, creó el ambiente perfecto para que los cárteles consolidaran su poder político. Hoy, desde su retiro en Palenque, AMLO sigue siendo la figura central del movimiento que controla el Congreso, varios estados y la presidencia. Sus fichas siguen en el tablero y el tablero incluye a Rubén Rocha Moya. Y aquí es donde quiero pausar, porque sé exactamente lo que está pensando una parte de mi audiencia europea, especialmente los italianos, especialmente los españoles, especialmente mis compatriotas que tienen esa cómoda costumbre de mirar a América Latina con una mezcla de lástima y superioridad moral. Algunos me escriben, Beto, ¿cómo puede pasar eso en México? ¡Qué vergüenza para ese país! En Europa eso no pasaría. Permítanme ser directo. ¿En serio? Me están hablando del continente donde la 'ndrangheta calabresa, según las propias autoridades italianas, controla la mayor parte de la cocaína que entra a Europa. Del continente donde el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, estuvo años escondido en Calabria, protegido por la misma 'ndrangheta que hacía negocios con los Zetas y el cártel del Golfo. Del continente donde la Operación Halcón, confirmada en 2020 por las autoridades de Italia, España y Colombia, descubrió que el cártel de Sinaloa planeaba volar cocaína desde Colombia, hacer escala en Cabo Verde y aterrizarla en el aeropuerto de Catania, en Sicilia, para entregársela a la 'ndrangheta. La droga que mata a los jóvenes en Milán, en Nápoles, en Palermo, en Madrid, en Barcelona, llega gracias a los mismos cárteles mexicanos que ustedes observan con horror desde la comodidad de sus sofás. Pero hay algo más, algo que me duele porque soy italiano, algo que me da vergüenza como periodista europeo. Hablemos de la Asamblea Regional Siciliana, la ARS, el Parlamento Regional de Sicilia. ¿Saben cuánto ganan los diputados regionales sicilianos? Más que los diputados del Parlamento Nacional Italiano. En una región que tiene las cifras de desempleo más altas de Italia, en una región que sigue perdiendo población porque sus jóvenes se van al norte en busca de trabajo, en una región donde la infraestructura es un chiste de mal gusto, en una región donde la mafia no es un fenómeno del pasado, es el presente. Los diputados que se supone deben resolver esos problemas cobran más que sus colegas en Roma. ¿Y Calabria? Calabria ha recibido durante décadas fondos europeos y fondos nacionales extraordinarios para el desarrollo del sur. Miles de millones de euros. ¿Dónde están esos euros? La autopista Salerno-Reggio Calabria tardó décadas en terminarse. El tren hacia el norte sigue siendo una vergüenza para un país del G7. El turismo, que podría ser la riqueza de una región con una costa espectacular, sigue sin desarrollarse porque las inversiones se evaporan. ¿Hacia dónde se van esos fondos? Pregúntenle a los procuradores antimafia, pregúntenle a los alcaldes que son destituidos por infiltración mafiosa, pregúntenle a los constructores que pagan el pizzo para trabajar. El dinero público que llora miseria y luego desaparece. El político que habla de los pobres y después construye una villa. El funcionario que cobra por proteger y termina protegiendo al que más paga. Eso no es solo México, eso es Italia, eso es España, eso es el sistema que nosotros, los europeos, exportamos al mundo durante siglos de colonización y que ahora observamos en América Latina como si fuera algo ajeno. Antes de seguir, una pausa. Mundo Beto TV funciona sin sponsors, sin publicidad, sin patrocinadores que me digan lo que puedo o no puedo decir. Esto lo sostenemos juntos. Si quieres que este tipo de periodismo siga existiendo, te invito a apoyarme en buymeacoffee.com
mundobetotv o en cofi.com/mundobetotv. Un café o lo que puedas. Y si aún no te has suscrito, suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este video porque lo que viene en el segundo capítulo te va a dejar sin palabras. Seguimos. Existe un error fundamental en cómo entendemos al narco. La mayoría de la gente piensa que los cárteles son organizaciones violentas, brutales, caóticas. Y sí, son violentos, pero no son caóticos. Son organizaciones con una inteligencia política comparable a la de cualquier multinacional del mundo. Y su producto más sofisticado no es la droga. Su producto más sofisticado es la corrupción. Al anunciar la acusación, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York fue explícita. El cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales no podrían operar con efectividad sin la corrupción de políticos y agentes de la ley que están en su nómina. Esa frase hay que leerla bien. No están comprando favores ocasionales, están comprando sistemas, están comprando fiscalías completas, policías enteras, gobernaciones, senadurías, y lo hacen con una precisión quirúrgica. Según los documentos judiciales, el cártel de Sinaloa no pagó al primero que encontró. Identificó exactamente quién era el subprocurador, quién era el jefe de la policía de investigación, quién era el secretario de Seguridad Pública, quién era el excomandante municipal, y a cada uno le asignó un pago mensual específico, todo documentado. Eso no es improvisación, eso es gestión empresarial del crimen organizado. Y en México esto funciona desde hace décadas, porque el sistema político mexicano fue construido durante 71 años del PRI ininterrumpido sobre esa misma lógica. La protección a cambio de lealtad, el cargo a cambio del silencio, el contrato a cambio del voto. Cambia el partido, llega Morena con su cuarta transformación, el sistema permanece, porque el sistema no está en los partidos, el sistema está en las instituciones capturadas, en las fiscalías cooptadas, en las policías infiltradas, en los jueces amenazados. Y cuando alguien amenaza con destapar ese sistema, la respuesta es siempre la misma. Si caigo yo, caemos todos. No te estoy amenazando a ti solo, te estoy amenazando con el colapso de todo el edificio, con revelar cuántos nombres están en esta nómina, con destruir al partido, al movimiento, a la coalición entera. Es el arma nuclear de la narcopolítica y funciona. México no es una excepción en América Latina. Es el caso más visible hoy, pero el modelo es regional. Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Bolivia. En el próximo capítulo de esta serie vamos a destripar cada uno de estos casos. Porque la narcopolítica colombiana no tiene color, porque Venezuela se convirtió en narcoestado funcional no a pesar del gobierno, sino con él, porque Perú ha tenido 6 presidentes en 5 años, todos con sombras judiciales, porque en Argentina los narcos bonaerenses ya no se esconden, porque en Bolivia el hombre que prometió defender a los más vulnerables hoy es prófugo de su propio país. El patrón es siempre el mismo, un político de izquierda o de derecha que llega al poder prometiendo cambio, que una vez en el poder descubre que hay un sobre su escritorio y que el sobre tiene muchos ceros y que si no lo toma, el sobre se convierte en una bala. Y aquí está el puente que conecta todo. El cártel de Sinaloa comenzó a operar en Italia alrededor de 2008. Su socio en Europa fue la 'Ndrangheta. La mafia calabresa, la alianza fue confirmada operacionalmente en 2020 con la operación Halcón. Jets privados desde México, cocaína colombiana, escala en Cabo Verde, aterrizaje en Catania, Sicilia. En 2022, un informe conjunto de Europol y la DEA confirmó presencia activa de los cárteles mexicanos en España, Países Bajos, Reino Unido, Francia e Italia. En mayo de 2024, la Policía Nacional Española incautó en Valencia 1.800 kilogramos de metanfetamina, la mayor incautación de la historia de España. El cártel de Sinaloa había creado en España una red logística completa. En España, no en Culiacán. Y el tercer capítulo de esta serie va a ir exactamente ahí, al espejo roto de Europa. ¿Y qué hace posible toda esta expansión? No es la droga es el producto. La corrupción política es el sistema de distribución. Sin el gobernador que blinda el aeropuerto, sin el fiscal que avisa del operativo, sin el político que cierra los ojos a cambio de un sobre, el cártel no llega a ningún lado. Si este video te hizo pensar, compártelo. Eso es todo lo que te pido. Suscríbete a Mundo Beto TV, sígueme en Instagram, en TikTok, en Facebook, y si puedes apoyar este proyecto independiente, buymeacoffee.com/MundoBetoTV o coffee.com/
Mundo Beto TV. Sin sponsors, sin filtros, sin anestesia. La corrupción no tiene bandera, no tiene partido, no tiene latitud, no tiene ideología. La corrupción es la alianza natural entre el poder político y el dinero criminal. Y funciona exactamente igual en Culiacán que en Palermo, en Ciudad de México que en Roma. La diferencia entre México y Europa no es que aquí son honestos y allá son corruptos. La diferencia es que en México los cárteles son más visibles, más violentos, más difíciles de ignorar y que la DEA tiene más jurisdicción que la Fiscalía Mexicana. El tumor no es la droga, el tumor es que hay políticos que se venden, que siempre ha habido políticos que se venden, y que mientras los ciudadanos peleamos entre izquierda y derecha, entre rojos y azules, entre progresistas y conservadores, ellos siguen en la nómina, todos. Yo soy Beto, este es Mundo Beto, nos vemos en el próximo capítulo.